Ministro Tort. Muchas gracias, Presidenta. Señores y señores congresistas, señoras y señores ciudadanos, quisiera empezar reconociendo y agradeciendo el intenso trabajo conjunto de los miembros de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, presididos por la congresista Chacón, sus asesores y el equipo ejecutivo. El presupuesto reflejado en el dictamen que la Presidenta de la Comisión ha presentado hoy es la herramienta con la que haremos tangible nuestra estrategia para hacer del Perú un país próspero, descentralizado, moderno y solidario. Esta estrategia de política económica se basa en impulsar la productividad en un marco de sostenibilidad fiscal para que con medidas de corto y mediano plazo logremos encender los motores internos del crecimiento sostenible. Sin embargo, queremos enfatizar que en esta estrategia solo será posible si viene acompañada de un manejo fiscal equilibrado y un gasto eficiente y descentralizado. El contexto internacional en que nos desenvolvemos nos plantea el desafío enorme de balancear las múltiples necesidades de inversión y gasto para impulsar el crecimiento y preservar la prudencia y responsabilidad fiscal que nos ha permitido cosechar tantos éxitos durante las últimas 2 décadas. No me queda la duda de que el dictamen que se ha presentado precisamente preserva esta estabilidad fiscal. Ahora quisiera hacerles la presentación, que estoy obligado, el contexto macroeconómico y fuentes de financiamiento del presupuesto público de 2017. Primero, quisiera empezar con el cierre del 2016. Nuestro entorno internacional es cada vez más preocupante. Del lado de las proyecciones globales, seguimos pensando de que la economía se va a mantener un crecimiento muy bajo. Seguimos proyectando para la economía global 3.4, pero gran parte de esta desaceleración viene por las economías avanzadas, 1.8, y en Estados Unidos solamente 2.2, y nuestro socio comercial más importante, China, una desaceleración al 6.2 de 6.6. A la derecha vemos la producción industrial de China y Estados Unidos. Y como ustedes notan, la producción industrial de Estados Unidos prácticamente se ha mantenido estancada y la de China viene desacelerándose. En el entorno internacional tenemos 2 riesgos muy importantes. El primero es la incertidumbre con respecto al gobierno del presidente electo Trump en Estados Unidos. Y el segundo, la Reserva Federal. Del lado de la incertidumbre en Estados Unidos se está esperando una gran expansión fiscal mediante gasto público en infraestructura. El resultado, probablemente, como lo están anticipando los mercados, es un aumento en las materias primas. El riesgo es que el costo del financiamiento para nosotros aumente. Del lado de la Reserva Federal, como ustedes saben, durante mucho tiempo se ha mantenido sin mover sus tasas de interés, pues pareciera que las va a empezar a mover y las va a empezar a subir a partir de diciembre. En un contexto de mayor expansión fiscal, es muy probable que la subida de tasas de la Reserva Federal sea más fuerte y más rápida de lo que habíamos esperado inicialmente. Ante estos dos riesgos, tenemos 2 resultados. En primer lugar, el precio de nuestras materias primas ha subido, como lo ven en la gráfica del lado izquierdo. Y al lado derecho, ven que las expectativas de subidas de tasas de interés en Estados Unidos también han aumentado. Nosotros pensamos que en este entorno nos podríamos beneficiar, puesto que el efecto de la subida de materias primas es más importante para el Perú que el efecto de las tasas de interés. Más aún, como ustedes recordarán, no hace mucho lanzamos un intercambio de deuda, donde comprábamos deuda en dólares y emitíamos deuda en soles. Si ustedes ven, en estas gráficas del lado izquierdo se ve la deuda en dólares
para nuestras y los principales países de la Alianza del Pacífico, y a la derecha los bonos en soles. Ustedes, el momento en que se dio la emisión está marcado por una línea puntuada. Esto significa que nosotros logramos retirar deuda en dólares que nos podría haber costado muchísimo. Es más, emitimos deuda en soles a tasas significativamente más bajas a las que hoy día prevalecen en el mercado. Y probablemente esas tasas sigan subiendo, lo cual significa que entre el ancla fiscal y la operación de deuda hemos logrado reducirle significativos costos a la nación. En términos locales, nuestro crecimiento se ha mantenido alrededor del 4%. Para el tercer trimestre del 2016 ha llegado al 4.4%. Sin embargo, como ven en la lámina del lado derecho, gran parte se debe al efecto de la producción de cobre. Los sectores primarios, que vienen creciendo al 13.4%, mientras que los sectores para el mercado interno vienen creciendo a una tasa muy baja. Y esto nos pone un nuevo reto, que es precisamente generar una reactivación económica. En esta lámina lo que hacemos es que vemos los componentes de la demanda, como decimos los economistas, y lo más notable es de que nuestra inversión privada sigue cayendo. Hemos tomado medidas y en un momento vamos a detallarlas, pero lo cierto es que aún tenemos una demanda interna bastante débil, sobre todo lo que es la demanda privada, la de los consumidores, la de las personas de a pie, y eso es lo que necesitamos cambiar. Para enfrentar esta situación, lo que hicimos, y agradecemos a los congresistas el apoyo en esta ley, es que ampliamos la trayectoria fiscal. Y aquí en la lámina izquierda ven que ampliamos la trayectoria fiscal desde el 2017 en adelante, generando en promedio 5.000 millones de soles de recursos adicionales para el presupuesto en todos estos años. A la misma vez, gran parte de estos recursos, una parte importante, se están asignando a la inversión pública. Y aquí a la derecha ven la gráfica, esperamos que la inversión pública llegue al 5.5% del PBI. Sin embargo, la situación que heredamos es una situación en la cual los ingresos tributarios han venido bajando, para lo cual nosotros hemos definido una estrategia junto con la SUNAT de esencialmente 4 objetivos. Primero, aumentar la base tributaria. Segundo, reducir la elusión. Tercero, reducir las brechas de pagos y mejorar la simplificación administrativa, todo lo cual se está implementando conforme hablamos. Ahora quisiera hablarles de la perspectiva macroeconómica del 2017. Primero, nosotros seguimos pensando de que la economía va a cerrar este año en 4% y para el año siguiente tenemos una proyección de 4.8%. Gran parte del impulso, pensamos, va a venir de la inversión privada, 1.3 puntos porcentuales. Gasto público, medio punto porcentual, exportaciones, 0.3 y otros. En este contexto, nosotros seríamos el país con más rápido crecimiento, según las proyecciones de los analistas, creceríamos al 4.2% en el 2017. Nótese que estas son las proyecciones del consenso de analistas, no solamente es nuestra proyección, sino un grupo muy amplio de analistas, que nos dan a nosotros la tasa de crecimiento más alta. Sin embargo, las bajas de perspectivas de crecimiento de mediano plazo no pueden implementarse sin reformas estructurales. Del lado izquierdo, si es que llevamos nuestra proyección hasta el 2021, nos da un crecimiento de tan solo 4% por año. Y necesitamos un crecimiento más alto para atender las necesidades incrementales de nuestra población. Pero para lograr eso
y lo mostramos en la lámina del lado derecho, necesitamos revertir la caída de la productividad. En el 2016, la productividad por primer año en muchos años cayó en 0,5%. Nosotros esperamos revertirla y que se transforme en un aumento de 0,5%. Los mercados nos han venido ayudando y encontramos expectativas muy favorables. Del lado izquierdo, ustedes ven las expectativas de una consultora y muestran un repunte importante. Del lado derecho, muestran las acciones que, según esta misma consultora, habrían que tomar para llevar a un más rápido crecimiento. Y estos implican el destrave de proyectos de inversión, simplificación administrativa, inversión pública y reducción de impuestos. Nuestra estrategia se puede reducir en tres. Primero, un boom de infraestructura, la reforma de proinversión, nuestro nuevo sistema de inversión pública que se llama Invierte P, que en unos minutos lo vamos a explicar, la simplificación administrativa y mejora de la coordinación con las regiones. En la formalización de la economía estamos planteando menores tasas, simplificación tributaria y mejores esquemas de financiamiento para las MIPES y las pymes. Y por último, en responsabilidad fiscal, queremos, como lo hemos hecho, anclar claramente las expectativas fiscales, llevar el déficit gradualmente al 1%, tener un marco fiscal más transparente y monitoreable y mejorar la programación financiera subnacional. El despliegue de la infraestructura nos va a permitir sustituir la inversión minera. Y si es que somos exitosos, lo que vamos a lograr es de que el impulso a la inversión privada va a venir fundamentalmente por la inversión en infraestructura. Y esto va a reemplazar la caída de la inversión minera. Al lado derecho, ustedes pueden ver el índice de infraestructura con respecto al PBI per cápita. Y lo que se muestra es que los países que tienen mejor infraestructura son los que tienen mayor PBI per cápita. Uno de los puntos centrales que estamos presentando y que se debería de publicar en un decreto legislativo la siguiente semana es la muerte del SNIP. Hemos derogado el SNIP y hemos lanzado un nuevo sistema de inversión pública que se llama Invierte P. Dentro de las cualidades de este nuevo sistema es de que las regiones no van a tener que venir a justificar al MEF sus inversiones. Simplemente van a tener que justificar cierre de brechas. Nosotros les vamos a dar acceso directamente al presupuesto y esto va a facilitar la vida de muchos gobiernos regionales y muchos alcaldes que tenían que hacer una venida casi obligatoria a las puertas del MEF. También, También hemos hecho una reforma muy importante en obras por impuestos. Hemos facilitado el sistema de obras por impuestos, hemos incluido una serie de sectores y este es un instrumento que los gobiernos regionales y los gobiernos municipales van a poder utilizar para sacar adelante sus proyectos. Esto les va a permitir a muchos gobiernos regionales sacar proyectos en un lapso de menos de 6 meses. Siguiente. Sin embargo, el gran problema que hoy día enfrentamos es la productividad. En esta gráfica les mostramos lo que nosotros llamamos los triángulos inversos de la productividad. Por un lado, tenemos que la gran empresa representa tan solo el 20% de los empleos, sin embargo, una gran empresa es 3 veces más productiva que el promedio de las empresas. Y una pequeña empresa es casi
también 1/3 de productividad de la gran empresa. Esto es algo que hay que revertir, hay que impulsar a la pequeña y mediana empresa, hay que convertirla más productiva y este es un elemento clave para aumentar la productividad del país. Lo otro que hay que corregir es los triángulos inversos de la recaudación. Aquí vemos que 0.1% de las empresas representan casi el 62% de la recaudación. Necesitamos cambiar esto si es que realmente queremos convertirnos en un Estado moderno. Necesitamos ampliar la base de recaudación, cosa que estamos haciendo. ¿Cuáles son las medidas que hemos tomado para lograr una descentralización efectiva? Primero, en este presupuesto nos hemos comprometido a que todas las transferencias se van a hacer a más tardar al 31 de marzo. Este es un cambio con respecto a lo que sucedía en presupuestos anteriores que se transferían en junio y muchas veces no se transferían. Segundo, queremos una simplificación, la suspensión de firma de convenios de traspaso de recursos. Es decir, ya las regiones no van a tener que buscar una firma de convenios para el traspaso de recursos. Tercero, reasignación presupuestaria de proyectos sin informe previo del MEF. Hemos eliminado el artículo 12 en el presupuesto del 2017. Hoy día las regiones van a poder reasignar sus presupuestos de inversión libremente. Por último, hemos creado la Dirección General de Apoyo Fiscal dentro del Ministerio de Economía. Es una dirección nueva que va a atender fundamentalmente a los municipios y a los gobiernos regionales. Siguiente. Aquí mostramos el mapa del país y los distintos proyectos de inversión que hemos aprobado en el presupuesto del 2017. Esta presentación la van a recibir ustedes, pero la idea que gradualmente es buscar una mayor equidad per cápita en los proyectos y en la asignación presupuestal. La idea es lograr una descentralización efectiva. Sin embargo, todo esto no se puede lograr sin un anclaje fiscal efectivo. Necesitamos comprometernos a reducir de manera gradual el déficit fiscal. En esta gráfica mostramos cómo llegamos al 2.5% y cómo llegamos al 2.3%, que sería la meta para el 2018. Siguiente. La inversión pública, como dijimos antes, esperemos que llegue al 5.5% del 2019. Y al lado derecho mostramos los compromisos de APPs del sector público que llegan más o menos a 12.000 millones de soles en el 2017. Toda esta estrategia nos debería de permitir que la economía crezca al 5% a partir del 2018. Parte de este impulso viene por el lado del boom de infraestructura que estamos tratando de generar y la otra parte viene por productividad. Para llegar al 5% esperamos lograr medio punto de impulso de infraestructura y medio punto de impulso de productividad. Y esto, siguiente lámina. Y esto va a lograr también un aumento significativo de ingresos tributarios de largo plazo. Ahora quisiera pasar a las fuentes de financiamiento del presupuesto. En primer lugar, para el 2017 se incrementan los ingresos fiscales en 12.000 millones en un contexto de recuperación liderada por la demanda interna. Gran parte de los recursos son del Gobierno general, que son más o menos 19.4% del PBI y dentro de ellos el impuesto a la renta llegaría al 5.5%. Esta caída del impuesto a la renta es algo que vamos a revertir revertiendo la reducción del impuesto a la renta de las grandes empresas. También, siguiente, los recursos del Gobierno se pueden dividir en 3 grandes bloques. Recursos ordinarios, que es donde está el impuesto a la renta, sin canon, el IGB,
sin IPM, aranceles sin renta de aduanas, se deduce las comisiones SUNAT y otros. Segundo, recursos determinados, que son el canon, el IPM a las municipalidades, la renta de aduanas, regalías y otros. Y por último, recursos directamente recaudados, que son del Gobierno central, comisiones SUNAT, gobiernos regionales, tasas, multas, venta de bienes y otros. Siguiente lámina. El presupuesto público proyectado para el 2007 asciende, como se ha dicho antes, a 142.472 millones, 20.1% del PBI. Siguiente lámina. El presupuesto, el PIA, presupuesto institucional de apertura, asciende al mismo monto, 142.400 millones de soles. Y al lado derecho se muestra el presupuesto institucional por apertura. Siguiente lámina. Dentro de las fuentes de financiamiento, los recursos ordinarios financian el 64% del presupuesto. Estos son recursos provenientes de la recaudación tributarias, no vinculados a ninguna entidad en particular y constituyen fondos disponibles para la programación. Recursos ordinarios crecen 8% respecto al PIA del 2016. Siguiente lámina. Los recursos determinados financian el 12.6% del presupuesto, comprenden los fondos públicos provenientes de ingresos que se destinan al financiamiento de determinados gastos, canon, Foncomún, regalías, renta de aduanas. Ascienden a 17.909 millones, 64% a gobiernos locales, 29% a gobierno nacional y 7% a gobiernos regionales. Recursos públicos vinculados a materias primas y canon son sensibles a los cambios en el contexto internacional. Fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados financian el 8.4% del presupuesto. Ahora pasaría a la presentación de mi pliego del MEF. Sí. Primero quisiera empezar con el enfoque estratégico de este presupuesto y tiene tres partes. Primero, las políticas del Acuerdo Nacional. Aquí lo que planteamos es un Estado eficiente, transparente y descentralizado y un aumento de competitividad del país. Segundo, el bloque del Plan de Bicentenario. Eje 3, Estado y gobernabilidad. Eje 4, economía y competitividad de empleo. Y el Plan Estratégico Sectorial Multianual, Crecimiento Económico Sostenido, Inclusión con Desarrollo Social, Modernización del Estado. El sector Economía y Finanzas tiene un presupuesto total de 20.820 millones, de los cuales gran parte viene de Economía y Finanzas. Y para diciembre del 2016 esperamos una ejecución de nivel del 98.6%. Por pliego, tenemos que el total del MEF ejecutaría 11.978.7 millones. El enfoque estratégico del sector Economía y Finanzas se basa en tres partes. Primero, las políticas del Acuerdo Nacional. Segundo, el Plan Bicentenario. Y tercero, el Plan Estratégico Sectorial. Dentro de las políticas del Acuerdo Nacional, planteamos un Estado eficiente, transparente y descentralizado y un aumento de competitividad del país. Dentro del Plan Bicentenario, planteamos eje 3, Estado y gobernabilidad, eje 4, economía, competitividad y empleo. Dentro del Plan Estratégico Sectorial Multianual, planteamos un crecimiento económico sostenido, inclusión con desarrollo social y reducción de la pobreza, modernización del Estado y profundización del proceso de descentralización. Ahora entramos
el sector economía y finanzas. El PIA, el PIM, ejecución 2015-2016 y presupuesto del 2017. El PIA del Ministerio de Economía y Finanzas para el 2017 es de 25.694.6 millones de soles. El PIM son 20.820.5. A finales de diciembre, el nivel de ejecución del Ministerio de Economía va a llegar al 98.6%. Sector Economía y Finanzas, ejecución por pliego. El MEF para el 2017 va a tener un nivel de gasto de 11.978.6, que representa el 46.6% del total del pliego. De esto se desglosa en deuda pública, que es fundamentalmente pago de intereses, de 11.216 y otros 762. Después, dentro de los pliegos, tenemos proinversión, representa 298 millones, ONP 6.176, SUNAT 2.208, SMB 66.8, OCE 80.5, Perú Compras 20.2. El subtotal llega al 20.820 millones de soles. Después tenemos la reserva de contingencia de 3.724 millones, programa de incentivos municipales 1.000 millones, Foniprel 150 millones. El total, con todos los pliegos, incluyendo Foniprel y los incentivos, llega a 25.694 millones. La siguiente lámina explicamos. Ya lo explico, sí. En esta lámina presentamos el desglose que acabo de explicar para el MEF por pliego y por principales usos. Siguiente lámina. Por categoría de gastos tenemos que del gasto total del MEF son 16.852 millones, gastos corrientes 534, gastos de capital 1.376, proinversión 289.5, de los cuales 172 son corrientes y 116 de capital. ONP, gastos totales 6.176, corrientes 5.408, gasto de capital 4.4, servicio de la deuda 763. De ahí seguimos con SUNAT, total 2.208, gastos corrientes 2.000, gastos de capital 198. SMB, un total de 66.8, gastos corrientes 6.4, gasto de capital 2. OCE, total 80.5, corrientes 80.4, capital 0.1, Perú Compras, total 20.2, gastos corrientes 18.2 y gastos de capital 2.0. El total del sector MEF, 25.694 millones. Quisiera cerrar mi intervención. Para concluir, quiero recordar que para navegar aguas turbias internacionales necesitamos más que nunca disciplina, prudencia y solidez macrofiscal. Esta disciplina, acompañada de una buena estrategia de crecimiento e inversiones inteligentes, es lo que nos permitirá seguir reduciendo la pobreza y aumentar la productividad. Nuestro país tiene enormes carencias y estamos acá abocados a reducirlas. Pero si no logramos mantener unas finanzas públicas saludables y disciplina con la calidad del gasto, será imposible sostener el crecimiento y mejorar la capacidad del Estado para atender las necesidades de los ciudadanos. Lograrlo no es solo tarea del Ejecutivo y del Ministerio de Economía y Finanzas. Es un compromiso de la sociedad, del Congreso, del Poder Judicial, los gobiernos regionales y locales. Este compromiso ha guiado la preparación del presupuesto
El reto por delante es grande. Esperemos que nos acompañen en nuestro esfuerzo. Nuestro gran reto es llevar a cabo eficientemente la descentralización de nuestro país. A este objetivo estamos abocados. Quisiera agradecerles mucho y sobre todo agradecer una vez más a los miembros de la Comisión del Presupuesto que hicieron esta negociación posible y creemos que con este tipo de consensos vamos a lograr mantener la estabilidad fiscal y a la misma vez atender las necesidades crecientes de nuestra población. Muchísimas gracias.